Muy bien. Recuerda que venimos del primer rey de Israel, de Saúl, después de David, y ahora el hijo de David, que es Salomón, y que hereda el reino de su padre antes de que haya una división grande entre el pueblo de Israel en la parte de Judá y la parte norte de Israel. Y dice así, vamos a leer 1 Reyes 3, del 9 al 14. Dice: Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido riquezas, ni has pedido vida para la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no habrá ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los hijos, entre los reyes, ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Muy bien, así empieza la historia del rey Salomón, cuando Dios se le revela y le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué pedirías? ¿Qué quieres que yo te dé? Si Dios os pidiera a vosotros o os dijera justamente esto, ¿qué pediríais? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Bueno, estamos en Jerusalén, aproximadamente el año 960 a.C., es decir, hace como unos 3000 años, y en un momento en que Salomón, hijo de David, tenía un enorme reino, es el reino de Israel más grande que ha existido en toda la historia. Estamos hablando de aproximadamente 800 a 900 kilómetros de distancia, podríamos decir, por decir algo, de aquí a Ponferrada, cuando ahora Israel es prácticamente nada, poco más que Cataluña, si llega. Entonces, estaba incluyendo también toda la parte norte de Damasco, superaba a Damasco, lleva gran parte de Siria, superaría todo el territorio y gran parte, es decir, toda Cisjordania hoy y parte de Jordania. Estamos hablando desde el río hasta el mar, todo prácticamente Israel, y también en la parte norte hasta el río de Egipto, en la parte sur. Es decir, que era un vasto imperio el que tenía, el más grande que ha tenido jamás Israel. Y viendo Salomón todo esto, viendo lo que tenía que gobernar, él preguntaba y decía: ¿quién sería capaz de gobernar todo este pueblo de Israel con justicia? Dame entendimiento, le dice a Dios, no para gobernar, sino para juzgar, discernimiento entre el bien y el mal. Y esta es la clave para mí que diferencia a Salomón de todos los reinos y gobernantes que hay hoy día. Hoy día todos los gobernantes pedirían: dame sabiduría, entendimiento para gobernar, pero Salomón dice: para gobernar con justicia, discerniendo lo que es el bien y lo que es el mal, porque Dios, cuando juzga, discierne qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, que es justamente lo que necesitarían nuestros gobernantes hoy día. Y Salomón, lo interesante aquí, y creo que es lo que a Dios gusta, es que hace una petición en base a una necesidad, no en base a su deseo. Y si él hubiera dicho, por ejemplo, quiero ser el rey más rico de todo el mundo, probablemente sería una petición que Dios atendería, pero sería una petición salida de la codicia y de su propio deseo, no de la necesidad, porque era rey. Entonces, ¿qué necesidad tenía Salomón, con todo el reino que tenía, de pedir más riquezas si ya las tenía? Si Salomón hubiera pedido más poder, hubiera sido una petición en base a su deseo y a su codicia, porque ¿quién más en toda Israel tenía más poder que el rey? Nadie. Si Salomón hubiera pedido reconocimiento y fama, lo mismo exactamente, en base a su deseo, pero no en base a su necesidad, porque nadie tenía más fama que el rey Salomón en esos días. Sin embargo, hizo lo contrario. En lugar de pedir en función de su deseo lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero?
se preguntó, ¿qué es lo que yo necesito para cumplir el propósito de Dios? Porque Dios lo había puesto en un lugar determinado para cumplir un propósito. Y es cuando vio ese propósito, que vio lo pequeño y su vulnerabilidad ante esta misión, y es cuando pidió a Dios estas cosas. Entonces, una cosa que tenemos que saber nosotros es no simplemente a qué nos llama Dios en general, que es a predicar el Evangelio, a dar a conocer el mensaje del Evangelio a las personas, a eso estamos llamados, a usar también nuestros dones para construir la iglesia espiritual, pero además también en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, ¿cuál es tu llamado? O sea, ¿cuál es el propósito donde tú estás? ¿Has identificado para qué Dios te busca? ¿Qué es lo que quiere Él hacer contigo? Y cuando hayas visto esto, entonces sabrás pedir lo que realmente conviene, en base a la necesidad y no tus propios deseos. Porque para Dios tiene más valor un corazón humilde que todas las cosas que puede desear un corazón arrogante. Y el corazón arrogante desea muchísimas cosas. Pero Dios va a más valor a un corazón que es humilde. Y cuando el corazón es humilde, como ocurrió aquí con Salomón, le dio, hasta ahora te daré todo lo que no has pedido, eso te lo voy a dar también. Entonces, hoy día nosotros es posible que Dios no te dé todo lo que dio a Salomón. Pero si tu corazón es humilde, te va a dar también lo que no habías pedido. Ocurre hoy. De muchas maneras puede ser eso, pero las da cuando realmente hay un acercamiento y uno pide en base a la necesidad para cumplir el propósito de Dios, que es a lo que estamos llamados. Y realmente yo pensaba, ¿no? Qué bendición más grande es saber que Dios no valora las mismas cosas que nosotros valoramos. Si Dios valorara las mismas cosas que el mundo valora, entonces solo un puñado de ricos podrían tener acceso a Él, porque Dios valoraría las riquezas también, valoraría el poder también, y con lo cual solo permitiría que unos poquitos pudieran acceder. Pero no es así, es justamente lo contrario y se acerca, por suerte para todos nosotros, a los humildes también, a los de corazón humilde. Entonces, es bueno mirar que Dios no valorará las personas por la cantidad de cosas que tienen, sino por la cantidad de cosas a las que están dispuestos a renunciar por seguir a Jesús. Como dijo también al joven rico, que le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme, dijo Jesús. Pero algo interesante cuando tú lees la historia de Salomón es que prácticamente la historia de Salomón son 9 capítulos en el libro de Reyes, luego Crónicas vuelve a hablar de ello, pero va del capítulo 9 hasta el 11. Entonces tú ves prácticamente la introducción que acabamos de ver en el capítulo 3, y si vamos al final de la vida de Salomón, que es el capítulo 11, podemos ver cómo es el decaimiento que él tiene en el último capítulo, en el 11. Y dice lo siguiente, dice, Salomón, eso estoy leyendo, no hace falta que lo busquéis, Primera de Reyes 11, dice, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, este es el final de la vida de Salomón, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor. Seguir plenamente al Señor no es no cometer errores en la vida. Seguir plenamente al Señor es que cada paso que doy yo tengo en cuenta al Señor. Puedo resbalar, pero mi vida está enfocada siempre a su voluntad. Y él no siguió plenamente al Señor como lo había hecho su padre David, que tuvo patinazos. Pero su vida era caminar junto con el Señor en la voluntad de Él. Y dice, entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo también para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enfadó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor. Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces, dice el texto, y le había ordenado respecto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Muy interesante, porque dice que Dios se enfada con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Pero lo que hace aquí Dios es diferenciarse de cualquier otro Dios que no se aparece, ni que puede hablar, ni puede escuchar, ni puede hacer absolutamente nada. Pero ese Dios auténtico sí se había revelado en 2 ocasiones y sin embargo no fue suficiente para que Salomón abandonara los caminos de Dios. Este es el triste final de Salomón. Lo interesante aquí es que se resuelve en medio capítulo. Es interesante cómo tu vida puede ser construida en los caminos del Señor y en medio capítulo de tu vida arruinarla completamente. Eso ocurre hoy. Entonces, la vida de Salomón, en medio capítulo vemos cómo pide sabiduría, y es la gran diferencia entre pedir sabiduría y dejar de pecar. Las personas, es la gran diferencia entre Salomón, que era la persona más sabia de toda la existencia de la tierra, exceptuando Jesús, porque Jesús es Dios. Es la gran diferencia. Entonces, en él no hay pecado, pero él, aún con toda la sabiduría, era pecador. Y lo curioso, como digo, es que en un pequeño fragmento de capítulo decae la vida. Y la gran pregunta, cuando tú lees la Biblia, es ¿qué hay entonces en los capítulos 4, 5, 6 y 7? ¿A qué dedica tantos capítulos? Sí, sabremos más o menos la relación con el rey Hiram del norte del Líbano, veremos también lo de la reina de Saba, medio capitulito más, pero el grueso entero de la vida de Salomón lo dedica a una cosa exclusivamente, y es la construcción del templo de Dios, la casa de Dios. Ese fue el principal propósito de la vida de Salomón. Y los capítulos 5, 6, 7, y ahí es donde yo le estuve dando vueltas, son los típicos capítulos que tú saltas, porque son muy técnicos y a menos que no seas arquitecto, la verdad que no apetece. O sea, uno va leyendo y dice, por ejemplo, ¿no? En el Reyes 6, dice, el piso inferior tenía 5 codos de ancho y el del medio tenía 6 codos de ancho. Y el tercero, estamos hablando de unos 45 centímetros. O sea que si dividimos la mitad de los codos que son, tendremos los metros, ¿vale? Entonces, y el tercero tenía 7 codos de ancho, porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y la casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera, y no se oyó martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa y se subía por la escalera de caracol al piso del medio. Y del medio al tercero. Edificó pues la casa y terminó y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados la casa con vigas de cedro. ¿Qué os parece? O sea, tú vas leyendo y es eso de que aquí hoy me voy a leer 3 capítulos de golpe. Y ya verás tú, en el programa ese de lee la Biblia en un año, aquí me salto 3 días de golpe. Porque al final vas leyendo y no prestas mucha atención. Como digo, no sé que sea tu pasión el tema técnico y arquitectónico. Y uno sigue leyendo, ¿no? Y ve piedras, y ve madera, mucha madera, madera de cedro, de ciprés, que venía del norte, del Líbano, de Tiro, de Sidón. Y mirad cuando llega al santuario, y aquí es donde yo quiero que veamos, ¿no? Estamos en Reyes 6, 19 al 22, y dice lo siguiente: entonces preparó el santuario interior dentro de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, es decir, 10 metros por 10 metros por 10 metros, ¿vale? Es un cubículo de 10 metros. Y dice, y lo revistió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro. Puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. ¿Cuál era el material predominante en el lugar más íntimo y sagrado del edificio? El oro. Ha quedado claro, ¿no? De repente está construyendo piedras, maderas y tal, pero llega un momento en el que invierte todo el oro, no todo el que tenía, pero en ese cubículo todo va a ser de oro. Exactamente.
Y el oro era uno de los materiales más preciados y valiosos, y hoy lo sigue siendo. Por ejemplo, toda la producción de joyas, de productos decorativos, representan el mayor uso de este metal, ¿vale? China e India son los mayores consumidores actualmente, y estamos más o menos en 2018, en el último estudio que hubo, estamos hablando de que China consumió 1.500 toneladas de oro solo, y India unas 500. Estamos hablando de la mitad de la producción mundial de oro entre estos dos países, ¿no? Entonces sigue siendo un metal de lujo que denota superioridad, denota riqueza, pero hay un elemento principal para que esto sea así. Y es que el oro tiene que ser visto. El oro, cuando es lujoso, es porque se enseña, se muestra. Y la gran pregunta aquí es, si la gracia del oro, cuando lo tienes, es enseñarlo, ¿por qué Salomón está invirtiendo todo el oro en un espacio de 10 por 10 por 10 que no va a haber nadie? Porque estamos hablando del lugar santísimo. Entonces, nadie tenía acceso ahí. Los israelitas podían acceder al atrio, a la parte de fuera, en el patio del templo. Los sacerdotes podrían acercarse un poco más del recinto al santuario, pero luego el lugar santísimo, este cubículo, solo podía entrar una persona, que era el sumo sacerdote, una vez al año solamente, el día de la expiación. Es decir, que en esta habitación de oro solo se entrarían 10 veces en una década. Prácticamente va a invertir todo el oro en una zona que nadie ve, pero es donde está la presencia de Dios. Y es evidente que Dios no necesita oro. Si Dios quisiera oro, Él lo ha creado todo, podía crear planetas de oro. Pero Dios no necesita para nada el oro, ni tan siquiera el templo que Salomón construyó, y Salomón lo dijo. Y ni siquiera este templo que yo he construido te va a contener a ti, que está por encima de todas las cosas. Pero Dios aprecia el oro de Salomón, no porque lo necesite ni porque le apasione el oro, sino porque para Salomón y para las personas que hay en la tierra sí es de valor el oro. Y Salomón estaba dedicando aquello que es de valor para Dios. En este caso, para el lugar distintivo que era la presencia de Dios. Nosotros no vamos a brillar cuando tenemos todo aquello que los demás quieren tener. Nosotros vamos a brillar cuando entregamos todo aquello que los demás quisieran tener. Esto es lo que nos diferencia a nosotros del resto, o debería ser así, que han creído o no han creído en Dios. Y cuando Salomón termina el templo, lo que hace es convocar a todo el pueblo, y en aquel discurso dice unas palabras, está recordando unas palabras que Dios dijo. Está todo el pueblo ahí delante y dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, eso está en 1 Reyes 8, bendito sea el Señor Dios de Israel, Él habló a mi padre David y ahora ha cumplido lo que había dicho, que es lo siguiente: desde el día que saqué a mi pueblo de Israel del país de Egipto, no he escogido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para construir un templo que lleve mi nombre, sino a David. ¿Lo vemos? Dios no escoge una ciudad, sino una persona. Dios no está interesado en que haya algo que lleve su nombre. Dios está interesado en que haya alguien que lleve su nombre. Dios busca que sean personas. Ya desde ese momento en que se construyó un templo físico, Dios no quiere vivir ni ser representado por templos físicos, sino que ya habla de un plan futuro, y es que Él va a ser representado por personas en otro tipo de templo. Como piedras vivas, por ejemplo, estaba pensando en el texto de Primera de Pedro, ¿no? Que dice: acercándoos a Él como una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Ya deja de ser el templo físico para pasar a ser un templo de personas
Y no sé si recordáis el texto que leímos antes de tema técnico y tal, pero ahí en el texto que he leído, que era muy arquitectónico, hay un versículo que es súper interesante y es el 7. En 1 Reyes 6:7 dice: el edificio del santuario se construyó con piedras talladas o preparadas o moldeadas en la cantera. De manera que cuando construía el templo físico no se escuchaba ni martillo ni escarpa. Es lo que dice. Es decir, que Dios, de alguna manera, en la construcción del templo de Dios, el templo vivo que está representado por las piedras vivas de aquellos que han creído en Él, las ha moldeado y las ha escogido desde la cantera. Y las ha preparado para que cada una de estas piedras vivas tengan su función en el templo de Dios, que es la iglesia. Aquí justamente vemos eso. No se escuchaba picar porque ya desde la cantera estaban perfectamente preparadas y talladas para que encajaran a la hora de construir el templo. Ahora bien, ¿qué había dentro de ese pequeño espacio de la presencia del lugar santísimo? Había el arca. ¿Y qué había en el arca del pacto? La ley, las piedras de la ley que Dios había dado a Moisés, ¿no? Al final de la historia, Salomón, como hemos visto, se desvió y esto llevó a la división de Israel entre la parte norte y la parte de Judá, que sería la parte sur, ¿no? Pasaron años y Dios advirtió a través de los profetas que vendría un ejército de tierras lejanas, que vendría Nabucodonosor a arrasar después del rey Josías, ya muchos años después. Pero a través del profeta Jeremías dijo lo siguiente: he aquí vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres, que es el que habíamos visto, y pondré mi ley, esas tablas, en sus corazones, dentro de ellos, y las escribiré dentro de sus corazones. Y dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más a cada uno como a su prójimo, y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, ya que perdonaré su maldad. Lo conocen a través del perdón de su maldad, a través de la gracia, y no me acordaré más de su pecado. Nunca más. Entonces, ¿cuál será el próximo templo de Israel en el que vamos a encontrar las tablas o la ley? Nuestros propios corazones. Ese es el compromiso de Dios ya hace muchos siglos antes. Eso significa que Dios escoge personas para vivir en ellas y además va a tener un efecto en sus vidas, porque habrá no algo, sino habrá alguien en su corazón que le enseñará cómo caminar y cuál es el carácter de Dios. Por eso decía, ya no necesitaré que nadie enseñe al otro, sino que realmente será Él mismo en nosotros quien nos enseñará. ¿Cuál es el único día, y esto es una pasada, cuál es el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar, hemos dicho, una vez al año, al lugar de oro, al lugar santísimo? El día de la expiación. Esta palabra rara que es sumamente extraña y cada vez se conoce más. Pero ¿en qué consiste la expiación? La expiación consiste básicamente en el proceso de reconciliación de una persona con Dios por causa de un tercero que paga el precio por el perdón. Esto es la expiación. Hoy se celebra aún el Yom Kippur en Israel, el pueblo judío, la expiación, pero no reconocen a aquel que ha pagado el precio, aunque un día lo verán, verán a quién traspasaron, ¿no? Entonces es gracias a un tercero. De la misma manera, Dios dice que un día va a venir como sumo sacerdote al corazón de las personas a vivir en el lugar más íntimo. Y la pregunta entonces es, ¿quién ha pagado el precio para que Dios mismo venga a vivir en nuestro corazón como lugar santo y Él nos dé a conocer la ley viva en nosotros? ¿Dónde fue construido el templo?
En Segunda de Crónicas, capítulo 3, nos explica dónde fue construido. Entonces el Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, encima del monte Moriah. ¿Qué es lo que había pasado en el monte Moriah muchos siglos antes? Que un hombre llamado Abraham llegó a su hijo Isaac y construyó un altar justamente ahí para sacrificar a su hijo. Pero en el momento de sacrificar a su hijo, Dios dijo, no vas a sacrificar al niño, y proveyó de otro sacrificio, un tercero, que en ese caso era un cabrito. Evidentemente esto habla de un sacrificio de un tercero que no fue un cabrito, sino que fue el Hijo de Dios, que vino y pagó el precio por todos nosotros para que ahora justamente Él pueda vivir en nuestros corazones si nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos que Él venga a nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora, que es partir el pan y tomar del vino, es justamente esto, recordar que Jesús pagó el precio como tercero para que ahora Él pudiera venir en nosotros. Dice Juan en el Evangelio, Juan capítulo 14, versículo 23, aquel que me ama obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él y viviremos en Él. Aquel que me ama. No aquel que cree en mí, sino aquel que me ama, y vendremos a Él. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tenga una influencia, que pueda transformarnos a nosotros cada día, que tú nos reveles exactamente cuál es nuestra función específica en el lugar en el que estamos, cuál es tu propósito, y que realmente podamos seguir plenamente el camino, no como Salomón, y vemos justamente que no es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de amor a ti. Te pedimos que nuestro corazón no se desvíe ahora que justamente tenemos acceso a que tú puedas vivir en nosotros, que no se desvíe de ti ni izquierda ni derecha, que podamos seguirte y que podamos ver tu obra prosperar en nuestros días y en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.